Vamos a hacer una pequeña oración para empezar. Padre Celestial, te damos gracias por una semana más que nos podemos juntar, una semana más, no solamente que podemos estar en tu presencia, sino que también podemos estudiar de tu palabra, podemos profundizarnos en el conocimiento y en el entendimiento. Te pedimos sabiduría para poder interpretar, sabiduría para poder entender, sabiduría para poder recibir y que tu palabra sea guardada en nuestro corazón. Espíritu Santo, todo lo que nuestra mente con inteligencia humana no pueda recordar, que tú nos estás recordando, así como lo prometiste, Jesús, de que va a ser el Espíritu Santo el que nos va a recordar de todas las cosas. Te damos gracias, Señor, y es para tu gloria, para tu honra, para levantar tu nombre en alto, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien que quiere leer el Salmo de hoy? Obvio. Bien, comience nomás. Oh Señor, óyeme cuando No, oro. espera. De explicar a las chicas qué salmo vas a leer. Ah, ya. Es un salmo que se hizo, lo hizo el rey David, Ajá. como modo de levantar la fe al inicio del día. Ajá. Hermoso. Ya. Oh Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborrecen a todo el que hace lo mal. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Oh Dios, declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Amén, amén, amén. Amén, hermoso. ¿Algo que quieras dejar de que te haya quedado de este salmo, María Paz? En la mañana cuando uno se despierta, lo primero, que es lo que yo estaba haciendo estos días, que me comprometí a estudiar el Salmo 5, es a entregar todo, toda la vida, todos nuestros pensamientos, todo lo que nos conlleva a Jesús. Y eso conlleva también a que toda lo que nos atormenta, la gente que no corresponde que esté en nuestra vida, sea alejada, pero entregarse a ese proceso y a ese camino confiando, que siempre va a ser y vamos a estar protegidas por nuestro Señor. Amén, hermoso. Amén. Me encanta cómo estás teniendo ese trato hermoso con Dios y Dios te está tratando de una manera hermosa. Me encanta verte. Me sonrío cada vez que hablas. Gracias. Bueno, comenzamos con Juan. Juan nos va a llevar más o menos unas 20 clases, chicas. ¿Están cómodas con 20 clases? 20 clases son más de ¿cuántos meses? Son más o menos 5 meses. ¿Están preparados para estudiar de esa manera, Juan? Sí. En vez de hacer un estudio por encima, vamos a estudiar y seguramente te vas a llevar 5, 6, 7, 8, 10, 20 versículos que te vas a saber de memoria del libro de Juan. ¿Sí? Vamos a empezar con algo de que vengo estudiando hace poquito
y que entendí que en el Nuevo Testamento estaba, yo creía que solamente estaba en el Antiguo Testamento, porque es alguna forma que se escriben los salmos. Te voy a dar un ejemplo de un salmo hoy, pero que también Juan 1, del 1 al 18, o sea, Juan capítulo 1, que vamos a empezar a estudiar hoy, del versículo 1 al 18, y también la introducción del Evangelio de Marcos, están escritos en esta misma estructura, se llaman quiasmos. Es una de las formas literarias de la antigüedad. David en sus salmos utilizaba muchos quiasmos, y te voy a explicar lo que es un quiasmo. Entonces vamos a leer Juan capítulo 1 del versículo 1 al 18 y vamos a ver que tiene esa misma estructura. Te voy a explicar lo que es un quiasmo y te voy a invitar para que lo entiendas, que vayas al Salmo número 8. Yo lo voy a poner en pantalla y te voy a empezar a hacer marcas. Salmo 8. A ver. A ver si lo pongo así. Bien, me salió. ¡Iji! Feliz. Bien, te voy a compartir pantalla. Y te voy a enseñar lo que es un quiasmo. Esto es un quiasmo. Hay una estructura que se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento, mayormente en el Pentateuco, y lo podés encontrar también en otros escritos en el Antiguo Testamento, y que yo no sabía, pero que también se repiten en el Nuevo Testamento con ciertos libros. La estructura se llama estructura quiásmica, significa idea A, idea B, idea C, idea C, idea B, idea A. El versículo ejemplo de eso, si querés anda a buscar Génesis 9, versículo 6, Génesis 9, versículo 6. Génesis 9, 6. ¿Alguien que lo lea? Voy, Noé. Dale. El que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Ahí, Dios es el 6. Exacto, es esa primera parte. Eso es un quiasmo, fíjense. El que, o sea, hombre que derrame sangre, Sí. hombre que derrame sangre, su sangre se derramada por otro hombre. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, hombre A que derrame B sangre, C, hombre A que derrame B sangre, C, su sangre C será derramada B por otro hombre A. ¿Se dan cuenta? Idea A, B, C, C, B, A. ¿Se entiende esta estructura? A, B, C, C, B, A. O sea, de que vuelve a decir la idea, pero invertida. Se usa un montón, y ahora cuando lean la Biblia van a encontrar un montón de veces esa estructura. A, B, C,
y la frase que sigue va a ser se vea. Se dice, hombre que derrame sangre, su sangre será derramada por otro hombre. Entonces, a veces se vea. Fíjense el Salmo 8, te lo voy a poner en pantalla. Ya entendiste lo que es un quiasmo. Te lo voy a demostrar ahora en un salmo y después vamos a ir a la introducción de Juan, que es Juan, capítulo 1, del 1 al 8. Fíjense, versículo 1, para que lo tengan con versículos ahí, está sin versículos, pero voy a poner acá para ir marcándote. Dice, Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, ¿cierto? Es el versículo 1. Ahora, anda al último versículo, que es el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Yo tengo el versículo que es 9, no sé. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bien, sí, tengo cambiado yo porque yo lo tengo en hebreo y en hebreo tiene un versículo más. En hebreo tiene un versículo más, empieza del 2 al 10. Entonces, del 1 y el 9. Fíjate el 1, Lili. ¿Qué dice el versículo 1? Acá dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Y qué dice el 9, que es el último? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bien, ¿se dan cuenta que empezó y terminó igual. con A? De nuevo, volvamos al quiasmo. Quiasmo es A, B, C, C, B, A. Entonces, A y A están en los extremos. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjate, versículo 1 y versículo 9 dice exactamente lo mismo. Se vamos a poner acá. Este es el comienzo, este es A. ¿Están viendo ahí? Uy, fea mi A. El 1 y el 9, entonces los extremos son A. Dice exactamente lo mismo. Vamos a hacer un poquito más finito y le vamos a cambiar el color. Ahora, el segundo versículo. Empieza a hacer una idea que va a ser la parte B del quiasmo. A partir del segundo versículo hasta el 3. A ver, Bet. Gimel Dalet. Después dice, ¿cuán grande es toda la tierra? Y después, en la mitad del versículo 1, acuérdense que la división en versículos se hace posteriormente, dice, ¿quién lo tiene en español? Acá. Tú que has puesto tu gloria sobre los cielos, con la alabanza de los labios de los niños y de los más pequeños, erigiste una fortaleza frente a tus adversarios para reprimir al enemigo y el rebelde. Y después dice, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que pienses en él y el ser humano para que lo cuides. ¿Sí? Denme un segundo. ¿Qué están queriendo entre las chicas? Acá se van a tener que olvidar un poquito de la división en versículos, porque la división de versículos no contempló el quiasmo en el Salmo 8, pero yo te lo voy a dividir. Entonces, tenés el Salmo 8, el versículo 1, la primera mitad del versículo 1 dice, Señor nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, y el versículo 9 termina igual. La mitad del versículo 1 dice, tú que has puesto tu gloria sobre los cielos con la alabanza de los labios de los niños y de los más pequeños, erigiste una fortaleza frente a tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado. Hasta ahí, si leemos esa parte desde el tú has puesto la gloria sobre los cielos, y cuando contemplo el cielo y la obra de tus dedos y las estrellas que has creado, y vamos a los últimos, anteúltimos dos versículos, que sería el versículo 7 y el 8.
el 6, el 7 y el 8, dice, le diste el dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, los rebaños y los ganados, los animales del campo, las aves del cielo y los peces del mar, y todo cuando surca los senderos del mar. Esos últimos 3 versículos, 6, 7 y 8, sería la estructura B. Y vamos a llegar a una idea central, y ya te vas a dar cuenta cómo se unen uno y otro. Y la idea central de todo el Salmo, es decir, la idea C, y acá la idea C no se repite, es ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y de esplendor. Esa sería la idea C del quiasmo. El quiasmo puede repetir la idea central o puede dejar una idea central marcada, y vamos a ver que Juan 1, del versículo 1 al 18, hace lo mismo. Ese C. Después esto se los tendría que mandar para que estudien así el Salmo 8. Entonces, fíjate, ¿por qué lo dividimos así? ¿Qué dice acá? Obra de tus dedos. Fíjense en la idea B, obra de tus dedos. Y fíjense en la idea B final, en la segunda B, obra de tus manos. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre A va a repetirse con A, las ideas B se van a repetir con las B, van a ver que hace lo mismo, pero acá está hablando de los más pequeños, las obras de los dedos, como cosas más detalles, y después dice la obra de tus manos. Lo pusiste bajo sus pies, los rebaños y los ganados, y empieza a hablar de cosas como más grandes. Pero es la misma idea, la obra de los dedos de Dios y la obra de las manos de Dios. Y la idea C, la central, es todo esto con respecto al ser humano, todo esto que has hecho y todo lo magnífico que eres tú, Señor, lo hiciste. Y no puedo entender entonces cómo es que pensaste en el ser humano siendo tan grande, siendo tu obra de las manos tan grande, la obra de tus dedos tan grande. ¿Cómo es que pensaste en el ser humano y lo tuviste con pasión y lo cuidas? ¿Se dan cuenta cómo es la idea central? Esto es un quiasmo. ¿En qué otros salmos lo van a encontrar al quiasmo? Déjenme ver acá en mis machetes. Salmo 42 también está un poquito formado así. Salmo 42, Salmo 23 no del todo, Salmo 84, Salmo 8, 42, 84, van a ver que tienen esas formas de quiasmo. Otro que tiene forma de quiasmo es todo el libro de Levítico. Levítico, vamos a ver cuántos capítulos, nunca me acuerdo cuántos capítulos tiene el libro de Levítico. Si alguien lo sabe de memoria, ¿cuántos capítulos tiene Levítico? Génesis fácil, tiene 50. Tiene 27. Entonces, Levítico está en esa misma orden. Levítico tiene del capítulo 1 al 15, son introducción a las leyes, introducción a las ordenanzas de Dios, hasta llegar al centro del libro, que es la idea central que quiere hacer el autor, que está en el medio, no está al final. Nosotros estamos acostumbrados a leer que la idea más importante, ¿dónde está? Al final. No, la idea siempre está en el centro de las estructuras quiásmicas. Levítico 16 y 17 es lo principal de todas las reglas de Levítico. ¿Y qué es? Yom Kippur, el día de la expiación, el día donde se convocaba todo el pueblo de Israel y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ya sea en el tabernáculo o en el templo. Y una vez que termina Yom Kippur, vuelve a repetir una de las leyes que ha repetido desde el capítulo 1 al 15, pero ahora desde el 18 al 27 vuelve a repetir leyes, pero les va agregando detalles. Sabemos que el libro de Levítico es un bodrio leerlo. Muchos dicen, oh, el libro de Levítico, pero cuando te das cuenta que tiene esa misma estructura, A, B, C, el C es el centro, B, A,
te vas dando cuenta que por eso vuelve a repetir leyes. No sé si has leído Levítico antes y es como que es un lío esto, salta de una ley a la otra, no tenés idea que... Bueno, no, es porque tiene esa estructura quiásmica, tiene A, tiene B, y la idea central es la C, que es el capítulo 16 y 17 con Yom Kippur, o el día de la expiación, y después pasa al 19, que vuelve a repetir la idea B, hasta llegar a los últimos capítulos, que es el 24, 25, 26, 27, que vuelve la idea A original. Por eso vuelve a repetir leyes, como en el principio vuelve a repetir leyes al final, pero agrega detalles. Entonces, quiasmo, ABC, CBA o ABC, BA, ¿sí? O puede ser ABCDE y volvemos al final. Y volvemos al fin, yendo al final, volvemos al principio. Esa es la estructura de Juan, la introducción. Juan 1, del 1 al 18. ¿Alguien que quiera leer Juan 1, del 1 al 18? Lento, y que sea lento. Puedo empezar si quieren. Bueno, Bueno, dice, el título es El Verbo hecho carne. bueno, Está bien, ¿no? sí. 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sigo? No, hasta ahí. Gracias, Lili. Amén. De ¿Se nada. dieron cuenta cuando, no sé si antes había leído Juan, de que viene hablando y es como una copia del Génesis 1:1, que ya vamos a hacer la comparación? ¿Se dieron cuenta de eso? Que empieza igual que como empieza Génesis, la Biblia, digamos, el primer libro de la Biblia. Y viene hablando de Jesús y que era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, o la palabra, según la traducción que tengas, el Verbo o la palabra. Y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que fue hecho tendría que haber sido hecho. Y de que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y que la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Y de repente en el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llama Juan.
de la luz. Y después, él vino a dar testimonio de la luz para que todos creyeran por él. Y después sigue hablando de nuevo de la luz. Y la luz era verdadera. Y después, fíjense en el versículo 15. Viene hablando en el 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes que mí, porque era primero que yo. No sé si se dan cuenta, como hicieron acá, Juan la pifió mal en el orden de las cosas. La idea está, entendemos, Juan, la idea que estás queriendo decir. Sos el primero de todos los que escribieron los evangelios que está tratando a Dios encarnado, el Hijo de Dios, pero Dios mismo. Y que empieza a presentar esta idea que entendemos que es la Trinidad. Que tenemos un Dios que es Dios Padre, pero ese mismo Dios se puede presentar como Dios Hijo y ese mismo Dios se puede presentar como Espíritu Santo. ¿Sí? Esto era muy de la mano con lo que presentaba Pablo en sus cartas. Él lo presentaba como el Creador, pero también como el Salvador del mundo y como el Mesías y como el Cordero de Dios, pero era el mismo Dios. Esta forma de dividirnos. Y Pablo también presenta estas tres divisiones que tiene el ser humano también: cuerpo, alma y espíritu. O sea, cuando dicen no entiendo cómo puede ser la Trinidad, básicamente nosotros somos hechos a imagen de Dios y tenemos esas mismas tres partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Entonces estamos viendo de que esa idea está. Vemos de que se hace como un paralelismo con Génesis 1:1, pero al mismo tiempo vemos que Juan no tiene todas las ideas ordenadas, que parece saltar de una idea a la otra. ¿Se habían dado cuenta de eso? Chicas, no les veo si no están con cámara. Díganme sí o pónganme en los comentarios. ¿Se habían dado cuenta de eso? Bien. Yo no. ¿No? ¿Ah, no te habías No. dado cuenta? Que está No. bien en el 5, versículo 5, empieza a hablar de Juan, y después salta el 15, y en el 15 vuelve a hablar de Juan. Como que parece que no está ordenada la cosa, ¿cierto? Sí, si vas a hablar de Juan, habla de Juan acá, cerrala la idea y seguía. La cuestión es de que no está ordenado porque en realidad está en un quiasmo también. Vamos a armar el quiasmo, entonces. Bueno, primera parte del quiasmo, que es la parte igualita. Sí, Dai. Yo no llegué a lo del quiasmo, para que si puedes ser más explicativa cuando lo haces ahora con Juan. Perdón. Lo explico ahora, pero después vas a tener que volver a la grabación. Sí, voy a volver, pero cuando explicas esto, por favor, gracias. Voy a explicar lo que concierne a Juan, ¿sí? Después está la grabación, disculpa, pero si no, no voy a poder, pues si no, yo lo expliqué 20 minutos. Bien. Les muestro ahora cómo vamos haciendo el quiasmo. A ver, ¿dónde puedo decir Juan 1? Uh-huh. Tiene el quiasmo ahí, presente del Salmo 8, y vamos a empezar a armar el quiasmo de Juan capítulo 1. Ips, Juan, no tengo el mouse, pero mira qué lindo. Ips, Juan 1. Vamos a leer los versículos de nuevo. ¿Quién quiere leer el versículo 1 y el 2? Lo leo. Bien. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Y después sigue el 3. No, vamos a saltar al último. El 18. 18. A Dios
nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Bien. Vamos a ver por qué es quiasmo 1, 2 con 18. No dice lo mismo, pero dan la misma idea. Y vos decís, ¿cómo que dan la misma idea? Sí, porque es lo que más toma del Antiguo Testamento y del Pentateuco, la Torá, el versículo 1 y 2. ¿Quién tiene para leer? Habla su Biblia en Génesis 1, 1. Los primeros versículos de la Biblia. Acá lo tengo. Bien. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Seguí en el 2. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Bien. ¿Se dan cuenta que tomó esa misma estructura Juan? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Está haciendo un paralelismo de Génesis 1, de que eso que Dios habló era el mismo Dios, y que ese mismo Dios era Jesús. ¿Se dan cuenta? Porque está utilizando Génesis 1 para decir, este es el Dios encarnado. Y estuvo con nosotros desde el principio. Bien. Entonces, ¿por qué es el paralelismo con el quiasmo con el versículo 18? Que dice, nadie ha visto a Dios. Nunca nadie ha visto a Dios. El único Dios, quien se asienta al lado del Padre y que vino a declararlo. ¿Quieren leer de nuevo el versículo 18 en la versión? Lo estoy haciendo en la traducción. Versículo 18 de Juan. Lo leo. Bueno. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Bien. Vamos a ver de qué ese versículo 18 hace referencia a Dios no lo he visto jamás, con el versículo, una parte del versículo 17 también, que está hablando de que a Moisés se le dio la ley, pero a nosotros se nos ha dado gracia. Y que esa gracia y esa verdad vinieron a través de Jesús. El versículo 17 no es parte del quiasmo de la, pero fíjense, ¿por qué menciona a Moisés y hace la idea del 18 que hace el paralelismo con el versículo 1 y 2? El versículo 18, nadie ha visto a Dios. ¿Quién fue el primero que pidió ver a Dios? No el primero que dijo que vio a Dios, el primero que pidió a Dios, que le pidió a Dios que él quería verlo. En el Antiguo Testamento. Moisés fue. Fue Moisés. Estaba en el monte Sinaí. Estaba en el monte Sinaí y después de que había bajado y todo el pueblo de Israel había construido un becerro y estaban en pecado, vuelve 40 días a la montaña para recibir de nuevo las tablas de la ley y la instrucción de Dios. Y en vez de matar a todo el pueblo después de que varios se habían muerto, Moisés le dice, bueno, pero yo quiero ver tu gloria. Te quiero ver a vos plenamente como sos. Y Dios no le deja ver su frente, sino que le hace ver sus espaldas. Y cuando pasa del lado de Moisés, Moisés declara estos versículos que están en Éxodo 34, 6 y 7, que son los versículos más utilizados y más referenciados después en todo el Antiguo Testamento por Salmos, por todos los profetas y por todos los escritos que vienen después de los 5 primeros libros de la Biblia. Y esos versículos son, Señor, Señor, grande misericordia, tardo para la ira, que perdona las iniquidades de hasta miles, ¿sí? ¿Alguien que me quiera leer Éxodo 34, 6 y 7? Lo leo. Bien.
El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Entonces se dan cuenta de que lo que está haciendo Juan, es decir, versículo 1 y 2, es el Dios que tuvo al principio, en el Génesis, que estaba creando, es ese Dios que está apareciendo ahora y se hace carne. Y es ese Dios también que perdona las iniquidades de su pueblo, que nadie lo ha visto, pero que a través de Jesús es declarado, ese mismo Dios del Éxodo que Moisés pidió ser visto, y que perdona las iniquidades de miles, el justo y misericordioso, que es lento para la ira y grande misericordia. Y lo loco de los versículos de Éxodo 34, 6 y 7 es de que para usar la palabra perdonar no usa la palabra absolver, sino la palabra cargar. Cuando el profeta Isaías ve el trono de Dios, dice que es alto y elevado. Es Ram Benacé, elevado, o cargado hacia arriba, ¿sí? O elevado hacia arriba. Bueno, esa misma palabra se puede utilizar para cargar pecados o para absolver pecados. En Éxodo 34, 6 y 7 utiliza la misma palabra. No es el Dios que absuelve pecados, es el Dios que carga pecados. ¿Te suena alguna campana cuando te digo de que es el Dios que carga pecados? ¿Que carga las transgresiones de su pueblo? ¿Quién hizo eso por nosotros? Jesús al cargar. Bien, exacto. ¿Te das cuenta por qué 1 y 2 es el quiasmo de 18? ¿Te das cuenta de todo el conocimiento que hay que tener? Y Juan le estaba escribiendo a ese tipo de receptor. Es un pueblo judío que entiende lo que él está hablando, porque es conocido en estas analogías. ¿Se entiende? Ese mismo Dios que carga las transgresiones del pueblo es el Dios utilizado en Isaías 53 y carga las transgresiones, todas nuestras transgresiones Él las carga, ¿cierto? Después lee todo Isaías 53 y va a encontrar lo mismo. En ese Isaías 53 ya no es Dios, sino el siervo que va como oveja al matadero, que carga las transgresiones de nosotros, que nosotros tendríamos que haber condenado, pero nuestras transgresiones fueron sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo va evolucionando la idea? Entonces es el Dios que estaba creando en el Génesis 1, pero es el Dios que estaba con Moisés, que nadie podía ver, pero que Moisés pidió verlo, y Moisés declara que es el Dios que carga nuestras transgresiones. Es el mismo Dios que Isaías vio como un siervo que daba su vida como oveja que fue al matadero y que carga las transgresiones de su pueblo. Ese es el siervo, ese es el Dios que Juan está describiendo en el versículo 1 y 2, pero que también describe en el versículo 18. A Dios nadie lo vio, pero Jesús vino y lo declaró. Vimos a Jesús, entonces lo vimos a Dios. ¿Se entiende? Porque está el 1 y el 2 siendo quiasmo del 18. Anótenlo, lo van a tener que estudiar bastante, porque es bastante complejo. ¿Sí? Vamos al versículo 3 para seguir con la parte B del quiasmo. ¿Quién lee el versículo 3? Yo leo. No es. Sí. Lo leo. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada de lo que fue creado sino a través de él. ¿Sí? ¿Quién no te tiene otra traducción? Yo tengo la de Mesas Noé. Sí, esa es un poquito más rebuscada, pero léelo para ver qué dice. Versículo 3.
versículo 3. Dice, todo fue creado a través de él. Nada, absolutamente nada, llegó a existir sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. El versículo 3 también, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Sí. ¿O no? Ese es el 4. No, ese es el 4. Ese es el 4. Bien. Okay. Entonces, todo fue creado por él y sin él, nada de lo que fue creado podría haber sido creado. ¿Cierto? Uh-huh. Sí. Ahora, leemos el versículo 16 y el 17. Voy a agarrar mi otra Biblia. Bueno. Mira, una NBI, 16 y 17. Bueno, si alguien Bueno, lo quiere 16 leer y adelante. Sí. Lo estoy buscando. Yo ¿Quién lo lee voy el leyendo, 16 y el ¿no? 17? Lo voy Dale. leyendo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Bien, vamos a leer de nuevo el 3 para ver el paralelismo. Dice, todas las cosas fueron por él creadas o hechas, y sin él nada de lo que ha sido creado podría haber sido creado. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el 3. Vamos al 16. Dice, porque de su plenitud, ¿te das cuenta? Todas las cosas fueron creadas por él y sin él y por medio de él, sino todo lo que fue sido creado no podría haber sido creado. 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley vino por medio de Moisés, ese que estuvo haciendo referencia en el 18, en la parte A del quiasmo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Te das cuenta por qué es paralelo al 3? Todo fue hecho por él, y por medio de él, si no hubiera sido por él, nada de lo que fue hecho podría haber sido hecho. 16. Y de esa plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy difícil. ¿Lo van entendiendo? Creí que iba a ser bastante fácil, pero no sé si lo van entendiendo. ¿Lo van entendiendo cómo es la estructura del quiasmo? Después lo leen de nuevo todo junto y después intentan hacer el quiasmo de nuevo. Fíjense por qué versículo 3 primero y después el versículo 16. Versículo 3 está hablando de la creación física. Todas las cosas fueron creadas a través de él y nada de lo que fue creado hubiera sido creado si no es a través de él. Versículo 16 está hablando de la creación espiritual, de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Una es la creación física, la que está en el Génesis, la que hizo la luz. Versículo 16 es la creación espiritual. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. María Paz, dime. Que no necesariamente va a estar la misma palabra, o sea, me refiero, por ejemplo, No. en el... Ok, eso ya, No, gracias. hace la misma idea. Lo más simple del quiasmo es lo que te había pasado en la cita de Génesis, Génesis 9:6 creo que es. Eso es lo más simple de un quiasmo, ¿sí? ABC, CBA. Es Génesis 9:6, sí. Pero el quiasmo, por ejemplo, en el Salmo 8, A y A al final son el mismo versículo, pero B y B hacen la misma idea, pero no está escrito exactamente lo mismo, ¿sí? Son ideas complementarias o ideas que rellenan detalles. Eso es lo que está haciendo Juan. Está
dando una idea principal y después completa con otro nivel de idea, pero en la misma línea de entendimiento, ¿sí? Versículo 4 y 5. ¿Quién lee versículo 4 y 5? Ahora sí, el 4 en la NBI. 4 y 5 dice, del 1, del capítulo 1. Del capítulo 1. Ok. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Bien. Ahora, ¿quién va al versículo? Esa parte sería el versículo 16 de nuevo. Me equivoco, era el 17. El 16 de nuevo. Esa parte es del quiasmo. De su plenitud. We have Todos received. hemos recibido gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Ahí les explico esa parte. Sí. Sí. Entonces tenemos la parte C del quiasmo, tenemos versículos 4 y 5 en la primera parte y versículo 16 para completar la otra parte. Versículo 16, la primera parte. La segunda parte está unida a la parte B, la parte de Moisés. Al quiasmo B y B. Sí. En realidad las divisiones acá no están bien en versículos porque el número de versículos fue creado después. Sería la mitad del versículo 16 pasa al B y la primera mitad del versículo 16 quedaría en la parte C. Okay. Bien. Ahora fíjense 4 y 5, que es la parte de C, que hace la continuidad de la creación en el Génesis. Empieza hablando de la luz. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora vayan a la parte del Génesis donde empieza a hablar de que divide la luz de la oscuridad y dice, sea hecha la luz. Sí, Génesis 3, ¿no? Génesis 1 Capítulo todavía. 1, versículo 3. Bien. Capítulo 1, versículo 3 de ese. Sí. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Bien, genial. Ese es el paralelismo de esto. Uh-huh. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Exacto. Que existe la luz, que luz existe, Dios considera. Wow. Después vamos a tener la parte C. CD. Es un quiasmo largo. Y que acá en el D, ahí empieza a hablar de Juan. ¿Quién lee versículo 6? Juan 1, versículo 6. Yo. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Ahora lee el 15. 15. Ay, me perdí el 15. Acá. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Bien. ¿Se dan cuenta que tiene más sentido si leemos Juan así? Entonces está diciendo el versículo 6, de la nada empieza a saltar a Juan. Juan el Bautista, Juan, ¿cierto? Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Y si saltas al 15, termina de describir lo que hizo Juan. Juan dio testimonio de él. ¿De quién?
de ese que era Dios, que se hizo verbo y habitó entre nosotros, que era la luz del mundo también y que las tinieblas no prevalecían contra él. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Y vamos a hablar y vamos a ver por qué Juan, después vamos a retomar esta idea que tiene Juan de que los orígenes de Jesús son desde la eternidad. Su origen es eterno. Entonces lo compara siempre con Dios, la eternidad. Entonces, Dios Hijo, este Dios que puede ser Dios Padre y al mismo tiempo tener una forma como Dios Hijo, que al mismo tiempo, una vez que el Dios Hijo se fue, manda a su Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios, así como el humano, que ha sido creado de imagen y semejanza de Dios, tiene sus tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Los tres conviven en nosotros y al mismo tiempo los tres no son lo mismo en nosotros. ¿Se entiende? Bien, vamos a continuar con la parte E del quiasmo, sería el versículo 9 y 10. ¿Quién lee versículos 9 y 10? Aquel que es la luz verdadera, ¿quién da la luz a todos? No, pero voy a empezar. Aquel que es la luz verdadera, ¿quién da luz a todos? Venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Y ahora el 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Se dan cuenta cómo es la misma idea? Dice, aquel que era luz vino a los suyos y los suyos no le recibieron. En griego literalmente dice, aquel que era la luz vino y habitó entre sus cosas, es decir, el templo, en la tierra de Israel, entre el pueblo judío, y sus cosas no les recibieron, no lo reconocieron. Y está hablando de ellos, del mundo no lo recibió. Sus cosas, a lo que él pertenecía. Y fíjense cómo el versículo 14 vuelve a hacer la misma idea. Él vino a habitar, pero ya no dice entre ellos, entre nosotros. Y aquellos que sí le reconocieron, ¿cómo dice el versículo 14? Y aquellos que sí le reconocieron, y aquel fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos, sus mismas cosas, lo rechazaron, no lo reconocieron. Nosotros lo vimos y vimos su gracia y su verdad, lleno de gloria como el Hijo unigénito del Padre. ¿Se diste cuenta? Dice, ellos, sus mismas cosas, vino y no lo reconocieron. Nosotros vimos la gloria de él. ¿Se dan cuenta cómo es la misma idea, pero hablando de ellos y después de nosotros? Pero la misma idea, bajó y habitó entre nosotros. Bajó y habitó entre nosotros. Ellos no lo reconocieron, nosotros sí lo vimos. Versículo 9, 10 y 14. Vamos a ir a la última estructura del quiasmo antes de ir a la idea central, que es la idea F. Versículo 11. ¿Quién lee versículo 11? Yo. Y dice así, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Ese es el 11 que tengo. Y salta al 13 ahora. 13. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Bien. Entonces dice, a los suyos, eso que era lo suyo, el templo, el mismo pueblo judío, no lo recibieron. Pero hay otros que no nacieron de voluntad de varón, sino de Dios, a esos sí. Y ahí está llegando la idea, y estos dos versículos señalan ya la idea principal,
la idea central de todo lo que Juan está queriendo decir. Déjenme, voy lento con lo que voy escribiendo acá. Entonces, quiasmo F es el 11 y el 13. Y acá llegamos a la idea principal. Versículo 12. ¿Quién lee el versículo 12? Lo leo. Bien. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Se dan cuenta cómo la idea del quiasmo F en el versículo 11 y 13 termina envolviendo la idea central? Por eso quedan como cortados las ideas del quiasmo de la parte F. Podemos leer 11, 13 y 12. ¿Quién quiere leer así, en ese orden? 11, 13 y 12. Lo leo. Bien. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Bien, Pero 13. a todos los que 13 ahora. perdón, al 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. 12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Esa es la idea central del versículo 12. Y vos me decís, no, bueno, pero ¿cómo sabemos que esa es la idea central y no se te ocurrió a vos, a los que estuvieron en el quiasmo de que esta es la idea central? ¿Por qué? Porque si vas al último, al cierre del libro de Juan 20, versículos 30 y 31, ¿quién busca Juan 20, 30, 31? Está cerrando el libro, Juan. Si está cerrando el libro, va a volver a hacer una idea para reiterar la idea central con la que él abrió la introducción, que es la que acabamos de estudiar. Juan 20, 30 y 31. Los discípulos vinieron a Jesús a hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo en Jesús, es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer en él, tengan vida por el poder de su nombre. Fíjense de nuevo, el versículo 31 en el capítulo 20. Pero todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Volvemos al capítulo 1, versículo 12. ¿Cuál es la idea central? Sí. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Vuelvo a repetir la idea para cerrar todo el libro, Juan 20, 30 y 31. Jesús hizo todas estas cosas para que todos los que veían estas cosas crean que es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida, ¿cierto? De nuevo, 1, 12. Y a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué esta es la idea central del libro de Juan? La idea central del libro de Juan es creer en quién Jesús es, el Hijo de Dios y el mismo Dios. La idea de que es a través de creer que lo aceptas, no a través de obras, y esto es algo que compartía con Pablo. Si vemos el Evangelio de Juan, no es como los otros 3 evangelios que se llaman los evangelios sinópticos. Los otros 3 evangelios son evangelios que son muy paralelos. Cuentan las mismas historias de 3 ángulos diferentes, ¿sí? Rellenan unos detalles al otro. Vos vas al Evangelio de Juan y a Juan Jesús le reveló cosas que no le reveló a los otros 3. Recuerden que Lucas y Marcos no fueron discípulos de Jesús, pero Lucas era discípulo de Pedro, es decir, que podría haber sido el Evangelio de Pedro.
y que Pedro era iletrado, ¿cierto? Era pescador, pero Lucas, discípulo de Pedro, era médico. Entonces, ¿qué iba a ser más fácil que escribiera ese evangelio? ¿Pedro o Lucas médico? Lucas, además que es el mismo que escribe el libro de Hechos. ¿Se dan cuenta entonces? Tenemos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que relatan básicamente las mismas cosas. Vos los pones uno al lado del otro y la cronología es muy similar, relatan las mismas historias con ángulos diferentes. Juan se sale de ese molde. Es una relación mucho más íntima que tiene con Jesús. El relato que tiene Juan de Jesús es totalmente diferente. El que lee Juan y lee los otros evangelios, te terminas enamorando del evangelio de Juan. ¿Ya lo han leído los 4 evangelios? La diferencia que hay con Juan, te terminas enamorando de cómo Juan habla de Jesús y cómo Jesús lo ve a Juan. Y parece como que hay más detalles, como si Jesús hubiera compartido con Juan más secretos, más detalles, más como perspectivas. Entonces hay más profundidad en los relatos. Y cómo Juan ve a Jesús. Juan ve a Jesús como el Hijo de Dios, con un pasado eterno, y que es originado en el principio de los tiempos. Él habla mucho de quién era Jesús, Hijo de Dios, el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo, el mismo Dios encarnado. Y termina con esta promesa de la vuelta de Jesús. ¿Por qué Juan termina su evangelio con la promesa de vuelta de Jesús? Porque él es el mismo autor del libro de Apocalipsis, donde ve toda la vuelta de Jesús. ¿Se entiende? ¿Es mucha información? Bueno, vamos a ver algunas características del libro de Juan. Van a tener que estudiar de nuevo esos 18 versículos que leímos, van a tener que volver a hacer las comparaciones del quiasmo. Si te sale alguna cosa más, lo podés ir anotando para la cosmológico y espiritual. Sí, si lo tenés que leer, es el evangelio más espiritual, con más simbología. Utiliza mucha simbología, pero la misma simbología que utilizan los profetas. El evangelio de Juan es muy utilizado con el mismo tipo de estructura de visión profética. Pero de nuevo, es el que después escribe Apocalipsis. Y si vos ves la escritura de Apocalipsis, es muy simbólica también. Juan utilizó eso en el evangelio que escribió sobre Jesús. Y el tema principal, como vimos en Juan 1:12, es el que cree en este Hijo de Dios, enviado por Dios, Hijo unigénito de Dios, que era la luz, que era la palabra que se hizo carne, no se pierde y tiene vida eterna. Y lo vemos en Juan 20, 30 y 31. Y todas estas cosas hizo Jesús para que el que en él crea, que cree en el Mesías o el Cristo, el Hijo de Dios, pueda tener vida eterna. ¿Sí? Entonces, la idea principal de todo del libro de Juan es que vos creas quién era Jesús. Y que a través de ese depósito de fe en él, de creencia en él, vos podés tener vida eterna. Esa es una idea que después también retoma Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Recuerden que el apóstol Pablo no lo vio Jesús físicamente, pero tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro espiritual con Jesús, que lo termina dejando ciego. Cuando iba camino a Damasco a perseguir a los judíos que creían en Jesús, que para matarlos, Jesús se le aparece y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Saben esa historia? Se queda ciego de ese encuentro y escribe muy similar a Juan. ¿Por qué? Porque Pablo escribe y Juan eran contemporáneos en todo el evangelio, entonces iban predicando y se transpone la prédica de Pablo a la prédica de Juan. Entonces la visión de Pablo de creer en Jesús, en quien él era y en las cosas que él había hecho, y Juan le suma una más de creer en su sangre y el poder de su sangre, es la misma idea de Juan de creer en quién era Jesús, el Dios hecho carne, el Hijo unigénito de Dios, y que a través de esa creencia vos eras salvo o tenías vida eterna. El concepto de salvación es introducido por Pablo.
¿Te das cuenta cómo se complementa la idea del Evangelio de Juan con los escritos de Pablo? ¿Sí? Porque eran contemporáneos. Es decir, ¿pero fue escrito antes de Pablo o después de Pablo el Evangelio de Juan? Después de Pablo. Y está bien entendido eso. Mateo, el Evangelio de Mateo, presenta a Jesús como el rey de los judíos. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios. Lucas presenta a Jesús como el hijo del hombre o el hijo de hombre, que es una de las palabras utilizadas por Daniel en su evangelio, hijo de hombre. Se utilizaba mucho esta simbología de hijo de hombre y era uno de los títulos del Mesías. Pero Juan presenta a Jesús como hijo de Dios. Vemos que los primeros 3 versículos, 4 versículos, se hace esta simbología, este paralelismo con Génesis. Tenés Juan, el primer verso de Juan, que dice, y en el principio, se lo voy a leer en el paralelo. No lo tenía acá. Dice, en el principio era la palabra. Si vas a Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vuelvo a Juan. Y la palabra, o el verbo, estaba con Dios y era Dios. Vuelvo al Génesis. Y dijo Dios, sea hecha la luz. Vuelvo a Juan. Él estaba en el principio con Dios. Vuelvo al Génesis. Y Dios llamó a la luz día. Ese es un paralelismo que se puede hacer también con Génesis. Isaías vuelve a tomar esa... ¿Por qué está haciendo ese paralelismo Juan? Del Génesis con Jesús. Porque Isaías, el profeta Isaías, presenta esa idea. Isaías 55, versículos 10 y 11. Jesús, el Mesías o el siervo, es la luz. Eso es presentado en Isaías. Por eso Juan junta todo esto. Génesis, la creación del mundo y la creación de la luz, con lo como lo presenta el profeta Isaías 500 años antes de que viniera Jesús a la tierra, con este Mesías o este siervo redentor que iba a cargar los pecados de todos y que iba a ser la luz del mundo. Entonces Juan utiliza esos dos conceptos y presenta su evangelio en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y fue la luz y era la luz y la vida de los hombres y la luz brilló entre los hombres y las tinieblas no podían tener poder sobre él. Utiliza esos dos conceptos, el de Génesis y el de Isaías. Estamos viendo de que todo el libro de Juan tiene una idea central de que es creer en quién Jesús era. Y vemos que Juan 1, versículos 2 y 3 presentan a Jesús o este verbo como el creador también, por la analogía con Génesis. Entonces, Jesús es la palabra, pero a través de todo el evangelio de Juan se lo presenta como el Dios creador, pero también como el Hijo unigénito de Dios, se lo presenta también como el Salvador, como el Santísimo, también como la imagen de Dios, como el Hijo de Dios, como el Rey, como Mesías o Cristo, como sacrificio, como la semilla prometida, como el sumo sacerdote y como el Salvador. Y eso mismo presenta Pablo en la carta de Hebreos. Acuérdense que Juan y Pablo tenían la misma descripción de Jesús. Se lo presenta como luz del mundo, como creador del mundo, como el mismo Dios hecho carne. Y esto lo podemos corroborar también en cómo Pablo escribía. Por eso sabemos de que Pablo y Juan fueron contemporáneos en la idea de cómo escribieron sobre Jesús. Les voy a leer las citas que tengo y las pueden ir escribiendo ahí para hacer notas. Efesios 3:9. Efesios 3:9 dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y esto es
Pablo hablando de Jesús, que era para revelar el misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ese es el papel de Jesús. Es decir, que Jesús es Dios y Dios creador. Y estuvo allá en el Génesis cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo podemos corroborar en el libro de Colosenses también, capítulo 1, versículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ya lo hemos leído en las clases de oración. Se los voy a leer. Colosenses 1, versículo 15 al 20, dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. ¿Se dan cuenta que es similar que escribía Pablo a Juan? ¿Lo pueden ver a la similitud ahí de la escritura de Pablo y Juan? María Paz, ¿levantaste la mano? Quedó Entonces, de la vez pasada. bien. No sé. Bajar. Y vamos a ver que también en Hebreos, que no sabemos quién escribió la carta de Hebreos, pero pueden ir a Hebreos, y es una epístola escrita a los judíos que habían creído en Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, en el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra a la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Se dan cuenta que es la misma idea? No sabemos quién escribió Hebreos, pero más o menos podemos entender la idea que estaba perpetuando, ¿cierto? Es una carta escrita a judíos que habían creído en el Mesías. Entonces entendían toda esta idea de Dios que manda a su Hijo, pero ese Hijo es Dios también, y que existe juntamente con Dios desde el inicio de toda la creación, y a través del cual todas las cosas son hechas. Por eso hablan de todas las cosas son hechas tanto en el cielo como en la tierra, y a través del cual habitan toda la plenitud de las cosas. Juan dice la plenitud de gracia en gracia. ¿Se entiende esta idea? Lo vamos a ver en Juan y se va a repetir en otras epístolas a través del Nuevo Testamento. Bien clarita esta misma idea. Jesús como el mismo Dios encarnado, pero a través del cual fueron creadas todas las cosas y por quién fueron creadas todas las cosas. Y a través del cual vemos la plenitud de Dios y recibimos la gracia, la plenitud de la gracia también. ¿Entendido hasta ahí? Vamos a ver también, para que lo vean a esta idea, otras cartas también escritas por Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. El que lo lea, lo quiera leer. Primera de Juan. Capítulo 5. Lo leo, ¿no es 5? Sí. 7 dijimos, ¿no? Primera de Juan 5, 7. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno.
Bien. Marquen ese versículo porque es el único versículo en el Nuevo Testamento donde realmente lo ves explicado en la Trinidad, lo que conocemos como la Trinidad. Dios Padre, el Verbo, es decir, Dios Hijo, y el Espíritu Santo. Dice, estos tres son uno. ¿Por qué quiero que les quede? Disculpen, ¿por qué quiero que les quede esto claro? Porque hay versiones de la Biblia que están cambiadas y presentan a Jesús no como Dios, sino como una parte de la creación, una criatura, como somos nosotros. El Jesús no es Dios, es una criatura más. Y se empiezan a conformar ciertas sectas dentro del cristianismo. Por ejemplo, quienes no creen que Jesús es Dios y que es solamente alguien que fue creado por Dios, murió, pero no resucitó, sino que fue su espíritu el que resucitó. ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea más o menos de sectas dentro del cristianismo que no creen que Jesús sea Dios? Bien, ahí está la flor. Uy, la flor Sí, está afilada. Nosotros vivimos en la iglesia en la que me congrego, Sí, como nos presentaron a los testigos de Jehová, o sea, y las ideas que tenían ellos, y los mormones. sí. Eso. Testigos de Jehová y mormones andan ahí de la mano en la mano. Testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, sino que fue una criatura más, como un hombre, y que murió, pero no resucitó, sino que fue su espíritu el que resucitó. Entonces no tiene un cuerpo glorificado. Sin embargo, Tomás que le dice, hasta que no vea yo sus manos y las hendiduras en sus manos y su costado y la lanza que fue perforada en su lado, no voy a creer que Jesús ha resucitado. Y que se le aparece a Jesús y después ¿qué le dice a Tomás? Tomás, toca mis manos, mete la mano en donde estuvo el clavo pasando, vení, toca acá al lado y vas a ver el hueco que me quedó. Jesús con su cuerpo, no en su espíritu, con su cuerpo resucitó. Si no existe la resurrección, porque por eso Pablo dice, y este es el fundamento de nuestra fe, Jesús muerto y resucitado. Si no resucitó, no venció la muerte, no venció la enfermedad, no reinó sobre todas las cosas. ¿Se entiende? Entonces existe toda esta secta, testigos de Jehová, que creen que Jesús no fue Dios, sino una criatura más y que murió, pero su cuerpo no resucitó, lo que resucitó es el espíritu. ¿Sí? Entonces hay toda una deformación ahí, hay algunas partes de la Biblia que están cambiadas y hay otras cositas más, y el mormón no solamente cree eso, sino que tiene un pedazo de Biblia más, de un profeta nuevo que apareció en América, que se llama John Smith, y que le dio una revelación más. Entonces, para que vayan entendiendo las diferentes cositas, pero sí, Juli. Tengo una pregunta, Noé, porque Sí. yo lo escuché a eso de los testigos de Jehová y los mormones, Sí, pero mi pregunta es, porque a mí me vienen a visitar a veces los testigos de Jehová, ¿viste? sí. Y mi pregunta es por qué serían una secta. Está bien que ellos no crean en eso, pero ¿qué les motiva? ¿Qué beneficio encuentran o qué es lo que buscan de diferente al cristianismo con eso? Es el no creer en que Jesús sea... Claro, ¿por qué no Porque lo ellos creen creerían? que existe solamente, ellos creen que solamente existe Dios Padre. Y que Jesús... ¿Por qué el motivo de creer eso? Yo no creo que sea motivo de Dios creer eso. Yo creo que es el mismo diablo que quiere tergiversar quién Jesús era, quién Jesús es. Yo no creo que sea motivo de eso. Yo creo que es totalmente, discúlpenme, pero creo que es totalmente Sí. Satanás queriendo hacer Claro.
¿Se acuerdan en el Génesis, que esto siempre lo hablamos, qué es lo que primero hace Satanás con respecto a Dios cuando le habla a Eva? ¿Qué es lo primero que hace? Sí, la confunde, la engaña. Distorsiona quién es Dios, ¿cierto? Es lo primero que hace, distorsionar cómo vos percibís a Dios. Si vos tenés una distorsión en cómo ves a Dios, vas a tener una distorsión en cómo te ves a vos y va a crear una distancia entre vos y Dios. Entonces, lo que hace Satanás siempre es distorsionar la persona de Dios para crear confusión. Si yo distorsiono quién es Jesús, te robo a vos parte y poder de lo que habilitó la muerte de Jesús. La muerte y resurrección de Jesús hizo de que hubiera terremoto en la tierra y se abrieran tumbas de muertos que estaban enterrados en Jerusalén y los muertos salieran caminando. Eso dice la Biblia. O sea, un corte espiritual grandísimo en que haya sido Dios muriendo y resucitando en su cuerpo, en ese mismo cuerpo que es el que murió. Eso quiere decir de que hay esperanza de la glorificación de nuestros cuerpos en la segunda venida de Cristo. De que estos cuerpos, dice, también van a ser glorificados, dice Pablo. Dice, vamos a ser arrebatados en el aire y nuestros cuerpos van a ser glorificados. Es decir, que las enfermedades o cosas que todavía venimos cargando en este cuerpo, envejecimiento, no estaba hecho el hombre creado para envejecer, sino para vivir eternamente. Entonces, el envejecer es parte de el pecado. La corrosión de este cuerpo físico es parte del pecado, pero cuando ya no hay pecado, porque Jesús le gana el pecado, este cuerpo puede ser glorificado y ya puede escapar a la muerte. Ese es el cuerpo glorificado, el que escapa a la muerte, como el cuerpo de Jesús que escapó a la muerte. Esa es nuestra fe, dice Pablo, porque eso va a pasar con nosotros también. En la segunda venida de Cristo, nuestro cuerpo va a ser glorificado. Entonces, cuando vos empezás a cortar esa narrativa de que entonces ya no crees en la segunda venida de Cristo, muchos dicen, no, Cristo ya vino. Y capaz que estamos nosotros acá en la tierra y nos fuimos dejados, ¿entendés? Y empiezan a crear todas estas narrativas la segunda venida de Cristo se lee en Apocalipsis. Sí, en Apocalipsis en vez pasa varias partes, por ejemplo, en las cartas a los tesalonicenses. En la primera y la segunda carta a los tesalonicenses habla sobre eso Pablo, le explica lo que va a pasar en la segunda venida. Jesús también habló, Mateo 24. Zacarías también habló. Zacarías 12, versículos 10, 11 y 12. Mateo capítulo 24. Primera y segunda epístola de los tesalonicenses y todo Apocalipsis. Eventualmente lo vamos a leer, eventualmente lo vamos a estudiar. Pero se entiende lo que deja. No es imposible leer el Evangelio de Juan y no entender que Jesús era Dios. Es imposible leer este Evangelio y quedarte con la idea de que, ay no, Jesús era una criatura más como nosotros. Fue creado por Dios, no era Dios. Es imposible leer el Evangelio de Juan y no entender que Juan te hace creer y te hace entender quién era Jesús. Jesús era Dios. Viste la plenitud de Dios cuando lo viste a Jesús. Entendiste la plenitud de Dios cuando entendiste a Jesús. Y a través de creer en Él, tenés salvación de tu vida eterna. Por eso Juan 3:16. De tal manera amó Dios Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito Jesús, Dios Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo que todo el mundo lo sabe de memoria y después seguramente lo vas a aprender de memoria también. Es imposible leer el Evangelio de Juan y no entender que Jesús fue Dios. Y después terminando con esto que escribe Juan, primera de Juan 5:7. Y aquí la plenitud está en los tres, Dios Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. El mismo que escribió Juan, Evangelio, escribió las 3 epístolas de Juan, 1, 2 y 3, y escribió esto. Dios Padre, Verbo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que los tres son uno. ¿Sí?
Esa es la idea central del Evangelio de Juan. Teniendo eso como introducción, que es una estructura quiásmica, el cierre de Juan, que es Juan 20, 30 y 31, que es el creer en quién Jesús es y cómo eso te da vida o eternidad. Después vas a leer todo Juan y vas a entender el motivo de por qué Juan escribió como escribió Juan. ¿Sí? Cerramos por hoy. Ya tenemos la introducción de Juan, entendemos qué es Juan, cómo escribió Juan su evangelio, el paralelismo con la escritura de Pablo, presentación de Jesús como Dios y creer en él para obtener vida eterna. ¿Sí? A través de eso vamos a ver toda la simbología que hace Juan en su evangelio. Cerramos por hoy entonces la clase número 1 de Juan. ¿Alguien que quiera orar para cerrar la clase? No quiero orar yo, quiero que empiecen a practicar ustedes orar. Voy a cortar la grabación así no tienen vergüenza.